Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que ya sea en vivo o en diferido nos siguen desde cualquier parte del planeta en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy lunes 16 de junio del año 2025. En el plano internacional tenemos que el ejército de Israel confirmó este lunes que Irán lanzó alrededor de 350 misiles balísticos contra el país desde el viernes, en el marco de una serie de ataques masivos dirigidos principalmente a Tel Aviv, Haifa y Beersheba. Según datos actualizados de las Fuerzas de Defensa de Israel, la mayoría de los proyectiles fueron interceptados, pero al menos 24 personas murieron y decenas resultaron heridas. En el ataque más reciente, ocurrido alrededor de las 4 de la mañana de este lunes, unos 40 misiles impactaron en el centro del país. 3 zonas fueron alcanzadas directamente: Petah Tikva, donde murieron 4 personas, Haifa, con 3 víctimas, y Bnei Brak, donde se reportó una muerte más. Además, 95 personas resultaron heridas en esta ofensiva. Las Fuerzas de Defensa de Israel indicaron que Irán ha intentado lanzar misiles en cantidades mayores, pero los bombardeos israelíes sobre plataformas de lanzamiento en Irán han interrumpido su capacidad ofensiva. Aún así, el ejército reconoció que entre el 5% y el 10% de los misiles logran eludir los sistemas de defensa, impactando en zonas urbanas. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a refugiarse de inmediato al escuchar las sirenas de alerta, siguiendo las instrucciones del mando del Frente Interior, especialmente en las áreas más densamente pobladas como Tel Aviv y Haifa, principales blancos de los ataques iraníes. Por otra parte, los líderes de los países del Grupo de los 7 se reúnen desde este lunes en las montañas rocosas de Canadá para celebrar una cumbre marcada por los intensos ataques entre Israel e Irán. La reunión de 3 días en la localidad de Kananaskis supone el regreso al ruedo diplomático del presidente estadounidense Donald Trump, quien desde que comenzó su segundo mandato a finales de enero ha sacudido el tablero internacional con su intento de imponer nuevas reglas. El republicano llegó a Canadá a pesar de haber menospreciado a su vecino del norte con sus constantes llamados a que se convierta en el Estado 51 de Estados Unidos. Las tensiones bilaterales se han relajado desde abril, cuando Mark Carney sustituyó como primer ministro canadiense a Justin Trudeau, apreciado en el escenario mundial, pero por quien Trump no ocultaba su desprecio. Carney tiene previsto reunirse el lunes por la mañana con el presidente estadounidense, según un funcionario. El líder canadiense diseñó este encuentro del Grupo de los 7 para tratar de limar asperezas entre 7 de las economías más avanzadas del mundo: Alemania, Canadá, Francia, Italia, Reino Unido, Japón y Estados Unidos. También están en la agenda la guerra en Ucrania y el aumento de la presión sobre Rusia para aceptar un alto el fuego. Sin embargo, según un diplomático, Canadá está sondeando a los 7 para hacer un llamamiento conjunto a la desescalada entre Israel e Irán. 2 días antes del inicio de la cumbre, Israel sorprendió al mundo con una campaña militar para acabar con el programa nuclear iraní. Por último, los equipos de investigación informaron este lunes del hallazgo de la grabadora de voces de cabina, CVR, la segunda caja negra del vuelo de Air India que se estrelló el pasado jueves en la ciudad india de Ahmedabad, con 242 personas a bordo. La confirmación oficial de que ambas cajas negras habían sido localizadas y aseguradas se produjo tras la visita a la zona del desastre del secretario principal del primer ministro Narendra Modi, P.K. Misra, informó hoy la agencia de noticias india PTI. La AAIB, Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India, ha iniciado una investigación detallada y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos está realizando una investigación paralela bajo protocolos internacionales, ya que el avión es de fabricación estadounidense, dijo Misra en un comunicado. El hallazgo de la CVR se produce 3 días después de que el viernes se recuperara el registrador de datos de vuelo, FDR, en el techo de un edificio en la zona del siniestro. La otra caja negra, que graba los parámetros técnicos del avión, el pasado jueves 12 de junio, el vuelo
171 de Air India, un Boeing 787 Dreamliner, que acababa de despegar de Ahmedabad con destino a Londres, se estrelló apenas un minuto después de que el piloto declarara la emergencia. La grabadora de voces de cabina, CVR, Cockpit Voice Recorder, tiene las conversaciones en la cabina de pilotos y los sonidos que podrían aclarar la causa del siniestro que dejó más de 270 muertos. Con la recuperación de ambos dispositivos, los investigadores ya disponen de toda la información de vuelo para poder reconstruir los últimos momentos de la aeronave antes de estrellarse y explotar. Eso es lo más destacado en el plano internacional Atenogénesis. Bueno, acá en el plano local, Guido, lo que estábamos viendo fue el enfrentamiento pues, que se está dando en el área de Orconcitos, allá en Chiriquí. Mientras este enfrentamiento se da, y ahora vamos a establecer el contacto con Jaime Saldaña, allá en Chiriquí, vemos que siguen los cierres en el área de Bocas del Toro. En medio de esos cierres se dio la aprehensión en Panamá, inclusive el fin de semana, del dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Francisco Smith. Pero antes de ir con eso, vamos con Orconcitos, información con Jaime Saldaña. Jaime, cuéntanos, la policía había reabierto, pero por lo que estamos viendo, pues se mantiene el cierre. Cuéntanos, Jaime. Se mantiene acá en el cruce de Orconcitos, ha cesado un poco el lanzamiento de bombas lacrimógenas, pero se mantienen los manifestantes ahí, como se pueden observar en las imágenes. Están en esta carretera que va desde aquí, desde el cruce carretera panamericana Orconcitos, hacia la comarca Nove Buglé, específicamente Soloy, Boca del Monte, Cerro Banco y Soloy, que son parte de la comarca Nove Buglé, y Boca del Monte, que es el corregimiento, acá en el sector del distrito de San Lorenzo, en el oriente de la provincia de Chiriquí. Como dijimos anteriormente, la carretera se mantiene abierta al tráfico vehicular, está fluido, tanto de Veraguas hacia Chiriquí como viceversa. Se mantienen así los enfrentamientos aquí en este punto, pero propiamente en la carretera interna, que es una calle que está en construcción, un proyecto que viene desde el año pasado, también incluso la administración gubernamental pasada, un proyecto carretero que va de aquí del cruce Orconcito hasta Soloy. Y ahí es donde se mantienen en estos momentos los enfrentamientos, donde están los manifestantes lanzando piedras, incluso hace algunos minutos atrás estaban lanzando fuegos artificiales hacia donde estaba la policía y donde estaban también pues, los medios de comunicación y algunas otras personas que se mantienen por acá en este sector, un sector muy concurrido porque es una de las entradas hacia la comarca Nove Buglé, y del otro lado está también el sector de Boca Chica, que es entrada y salida para el Golfo de Chiriquí, área bastante turística. Reiteramos que la carretera está abierta, se abrió hace ya aproximadamente una hora, por lo menos aquí habían 3 puntos de cierre y la Policía Nacional con la Unidad de Control de Multitudes llegaron abriendo de inmediato la carretera y los manifestantes se replegaron específicamente en este punto hacia el interior de esta calle que lleva de Orconcitos hacia la comarca Nove Buglé. Y aquí se mantienen grupos de control de multitudes que están lanzando bombas lacrimógenas y los manifestantes que todavía se mantienen lanzando piedras incluso con biombos. Y los que vemos aquí, los más cercanos, la primera barricada que hay aquí con ramas y algo metálico, la mayoría están encapuchados. Y se nota que más atrás pues hay otra gente, hay más gente que están acuerpando esta manifestación que inició quizás hace 2 o 3 horas atrás con los cierres que ya le habíamos mencionado y que luego pues llegó la Policía Nacional. Ahí se pueden observar los fuegos artificiales, que son los que tiran con alguna especie de tubo, porque tienen bastante precisión. Cuando estábamos hace un rato haciendo el primer despacho, llegaron bastante lejos, ahí se notan los fuegos artificiales. Ahí se puede observar. Eso que se ve y que se escucha son los fuegos artificiales que se están tirando. Incluso han llegado hasta acá, hasta la carretera panamericana. Aquí muy cerca de donde estamos están cayendo incluso los fuegos artificiales. Están pasando aquí por encima de nosotros casualmente. Eso que se escucha son fuegos artificiales, que se confunden también con las bombas que están lanzando la Unidad de Control de Multitudes. Un sonido bastante parecido. Pero los fuegos artificiales se escucha pues, el primer sonido, después los 3 tiros, que es por lo general los tiros que dan estos fuegos artificiales, y que si le llega a caer a alguna persona, a alguna unidad policial, podría causar algún daño contra la integridad de la persona. Pero bueno, son las utilidades que se están dando aquí. Otro fuego artificial, aquí muy cerca, acaba de caer.
Son las utilidades que se están dando aquí. Y lo decíamos bastante precisión porque aparentemente están usando una especie de tubos para donde meten los fuegos artificiales y los lanzan en línea recta prácticamente hacia acá donde están las unidades de control de multitudes. Y muchos están llegando hasta acá, hasta la carretera, donde hay personas de la comunidad, algunos que están viendo, otros que están esperando porque tienen alguna finca o tienen algún tipo de trabajo y pretendían pasar hacia el sector de Boca del Monte, pero no han podido por el cierre que se mantiene aquí. Y lo que se prevé es que esto va a ser así porque si la unidad de control de multitudes sale del área, los manifestantes nuevamente van a entrar a la carretera. Y lo que está haciendo la policía es precisamente eso, preservar de que la carretera no se cierre y que el tráfico siga fluido como hasta el momento. Hay que decir que ayer, durante el Día del Padre, se dio un cierre en Biguí muy temprano, que también fue atendido por la Policía Nacional, y de allí hacia la provincia de Veraguas, en El Piro y en Ojo de Agua, también se dieron cierres temprano, ayer domingo, Día del Padre, pero también la Policía Nacional hizo lo propio para despejar la carretera. Y hoy este fue el único punto donde se cerró la carretera. Hasta ahora no hay más cierre ni ningún tipo de manifestación en todo el oriente de la provincia de Chiriquí, salvo en Tolé, que han llamado a una marcha para las 9 de la mañana. Una marcha, el llamado fue ese, una marcha, pero desconocemos si llegarían hasta la carretera panamericana y si también pretenderían cerrar la carretera panamericana como parte de estas manifestaciones que se mantienen contra la ley 462 de reformas a la Caja del Seguro Social. Así que nos mantenemos acá en el punto, la situación similar, enfrentamiento entre unidades de control de multitudes y manifestantes a lo interno del sector de Onconcitos, pero la carretera panamericana está abierta al tráfico vehicular. Adelante con ustedes. Gracias, Jaime. Jaime Saldaña, periodista de Telemetro, reporta aquí informándonos en Cuarto Poder. Ellos habían cerrado la vía panamericana, se despejó más temprano, pero lo que no se puede, Guido, porque aquí comienza, para aquí se va hacia Bocas del Toro. O sea, ese fue el objetivo de ellos al final, ¿no? Sí. Porque mantienen a la provincia aislada hace más de 40 días. Se trató este fin de semana por parte de la policía de reabrir, pero lo que estamos viendo son enfrentamientos todavía, Guido. Sí, ¿no? Todo el fin de semana se han estado dando y bueno, también hay que decir que fueron varios periodistas agredidos físicamente, incluso Pedro Batista, que ya había sido amenazado en Bocas del Toro, pues ayer, el sábado fue agredido, fue despojado de su equipo, sufrió creo que algún tipo de, y lo golpearon, de lesión, así que le dieron una cachetada. Sí, etcétera. Lamentable que esta situación. Le quitaron el equipo, o sea, secuestraron el vehículo. Todo. Lamentable. Después le devolvieron todo, hay que reconocer eso. Sí, pero le advirtieron que no regresara. Así es. Lo amenazaron. Así, ¿no? A Pedro como al periodista de TVN y al periodista también de Ser TV, correcto. Sí. Lamentable, los gremios periodísticos se han pronunciado, tanto el CONAPE como el sindicato. Entiendo que hoy se va a pronunciar el Fórum, el Consejo y la Asociación Panameña de Radiodifusión también. Porque esto no puede suceder. Es decir, los periodistas están ahí haciendo un trabajo de informar, de cubrir. Y entonces, fíjate la contradicción. Los manifestantes se quejan de que los medios no informan objetivamente. Ellos lo que hacen es amedrentar y amenazar a todo el mundo. Y los periodistas están ahí informando, cubriendo las manifestaciones y los cierres. Entonces, o se cubre o no se cubre. ¿Cuál es el propósito? Con estas acciones simple y sencillamente confirman lo que la gente está diciendo. O sea, son cierres y cierres y cierres. El fin de semana también vimos circular a muchos de estos, no sé si manifestantes, rebeldes o anarquistas, pero que estaban a través de las redes sociales difundiendo su mensaje, en donde incluso estaban llamando a la subversión. Subversión, a asesinar al presidente Mulino, etcétera. O sea, el rompimiento del orden constitucional, golpe de Estado. Eso es lo que estaban llamando. Eso es lo que ellos estaban haciendo el fin de semana mientras se realizaba la Operación Omega para reabrir la provincia. O sea, la acción se toma en medio de la aprobación de una iniciativa propuesta por ellos mismos para revisar lo que tenía que ver con el trabajador bananero. Se aprobó ya la ley del régimen especial en tercer debate, el régimen especial del trabajador bananero, una reforma a lo que ya existía. Se espera la sanción del presidente y mientras esto estaba ocurriendo en Panamá y mientras se había llegado a un supuesto acuerdo para levantar los cierres, pues nadie le hizo caso al señor Francisco Smith. ¿Te diste cuenta? Sí. Al final ellos dijeron que ellos tomaban la decisión y ahora resulta que lo que están cerrando es por las reformas a la ley de la Caja de Seguro Social. ¿Quién nos entiende, Guido? ¿Quién nos entiende al final?
Es una situación muy delicada porque en el medio el más afectado es la mayoría, que son los moradores de Bocas del Toro. Vimos que el señor Francisco Smith fue aprehendido por las autoridades después que se solicitara una orden de aprehensión y conducción por parte del fiscal Joseph Navas allá de Changuinola, después de las denuncias que se presentaron contra el señor Smith, casualmente por estos cierres, porque él era la voz y era la figura visible de los cierres. Se conoció también el viernes que el dirigente de Suntrax, que había llamado a tomarse todas las instalaciones y oficinas públicas, se había entregado ante las autoridades porque también había incurrido en delito y lo estaban ordenando su conducción. El dirigente también de estas marchas y estas protestas que se están dando allá en Bocas del Toro, Guido. Bueno, es una situación de verdad que lamentable, una provincia aislada, más de 45 días completamente aislada del resto del país. ¿Cómo se va a solucionar el problema? Ya ahora las cosas toman otro color definitivamente. Sí, no, y es lamentable, Atenógenes, porque ¿qué queda de secuela de estas protestas? Los bananeros, los trabajadores bananeros o ex trabajadores bananeros, hay que decirlo, porque ahora mismo no hay trabajo en las bananeras o en la empresa bananera, obtuvieron su ley pero perdieron su trabajo. Y en el camino han atentado contra la economía de toda la provincia, no solo del sector bananero, sino también del sector turístico, del sector comercio, de la gente inocente, esta gente que vemos ahí, que no puede llegar a su punto de destino, ya sea para recibir atención médica, ya sea para trabajar, ya sea para hacer una diligencia personal, porque hay manifestantes anarquistas, como bien los has llamado, y subversivos, yo diría, porque esto ya sobrepasa cualquier tipo de protesta. Totalmente. ¿No? Esto es la subversión del orden público y el llamado a romper con el orden constitucional. Y eso no se puede permitir en ningún país. Entonces, ¿quién va a ser responsable de todos esos daños que se ha causado a la provincia de Bocas del Toro? ¿El señor Smith? Sí, ¿El dirigente de Suntrax? Es la pregunta. ¿No? ¿Quién va a hacerse responsable de todos esos daños, no solamente económicos, sino físicos y sobre todo morales? Porque esa población debe estar resentida de vivir la angustia de estar hace 45 días bajo un estado de secuestro por parte de un grupo de fascinerosos, porque eso es lo que son. Y se trata de eso, porque parece que aquí se han mezclado varias corrientes. Por un lado, pues, los que estaban con una genuina manifestación, pero ahora también hay grupos delincuenciales organizados que se han sumado a ellos. En Almirante trataron de una pandilla, así es, ¿no? Trató de incendiar el cuartel de policía. Exactamente. ¿No? Hay 3 pandillas en el área de Almirante, una Milla 3, Barrio Francés, y son esos fascinerosos, esos son delincuentes que se han sumado a estos manifestantes, entre comillas, para causar caos y para aprovecharse de la situación, ya que ellos también hacen toda clase de actividades delincuenciales ahí en el área de Almirante. Tenemos una pausa, regresamos en breve aquí en Cuarto Poder. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. El abogado Abdiel González nos acompaña. La semana pasada habíamos entrevistado vía Zoom sobre el interés que había allá en Arreján de revocarle el mandato al diputado de la libre postulación Manuel Chen, después que decidió salirse de la coalición Vamos, a pesar de que él había sido electo en esa coalición y a la vez también como diputado de la libre postulación. Pero parece que eso está caminando y la comunidad allá en Arreján tiene mucho interés en comenzar a recoger firmas para revocarle el mandato al diputado Chen. Buenos días, licenciado, hombre. Dice que habló hasta con el señor presidente también de la coalición Vamos, Juan Diego Vázquez. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. En efecto, sostuvimos recientemente una reunión con el dirigente del grupo Organización Vamos con relación al caso de este diputado Chen. Toda vez que Juan Diego Vázquez durante la campaña expresó que algunos de los diputados que él trajera a la Asamblea, porque en gran medida él fue el que promovió y remó, como se dice coloquialmente, cualquiera que se saliera de la línea o del programa que ellos habían acordado, que moralidad, que ética, que principio, que un nuevo tipo de hacer política,
pero este transfuguista salta a la cerca y deja el barco. Ante esa situación, nosotros somos el criterio que el diputado Juan Diego Vázquez tenía que cumplir lo que había expresado. Y en ese sentido, en la reunión nos manifestó que él está de acuerdo en la revocatoria contra este señor, el diputado Chen. Pero es que en Arreján hay una gama de problemas con relación a la revocatoria. Inicialmente, el movimiento pro revocatoria de Arreján tenía esa actividad enfocada únicamente contra la alcaldesa Stephanie Peñalba por una serie de desaciertos, incoherencias y actos de presunta corruptelas en el municipio. El más reciente es que el vicealcalde acaba de salir ante la Nati que tenía un número plural de familiares trabajando allí, lo que nos lleva a pensar que si también podríamos estar hablando de tráfico de influencia, porque para que se den estos nombramientos, cómo se dio, si fue un pacto con la alcaldesa, si la alcaldesa tenía conocimiento que eran familia de él, toda vez que la alcaldesa tenemos conocimiento que también está denunciada ante la ANTAI por presuntas irregularidades en cuanto a nombramiento de un número plural de familiares. Ese es el escenario inicial que hay y el pueblo de Arreján se abocará a recoger la firma para llevar a un referéndum para posteriormente lograr que saquen descargo a este señor que va a ser declarado No, y Arreján non grato. Y Arreján, obviamente, en estas últimas elecciones alzó su voz y alzó su voto muy claro al no escoger a dirigentes de partidos políticos, sino por el contrario, irse por la libre postulación, tanto para la alcaldía como para los diputados. Pero ahora vemos que esa libre postulación también está en juego, ¿no? Es correcto, ha sido, como quien dice, una decepción muy grande para el pueblo de Arreján. El pueblo de Arreján se siente engañado, burlado, y con todos estos elementos que salta, como dije inicialmente, lo que hacen los partidos tradicionales con la característica del transfugismo, suelta el barco. De allí que nosotros confiamos y esperamos que el diputado Juan Diego Vázquez, así como caminó promoviendo a este señor o a estos señores, tenga esa misma hidalguía de manera respetuosa para que también lo promueva en ese mismo concepto, en ese mismo alcance, para que el pueblo de Arreján se pueda deshacer de este señor que no goza de ninguna credibilidad y que fue promovido por el señor que hemos mencionado. ¿Cuántos días dispone este movimiento para recoger las firmas en el caso del diputado Manuel Chen? ¿Sí? ¿Cuántos días dispone? Es bien importante, licenciado, la pregunta que usted hace. Son 4 meses en base a la población electoral con la que cuenta el distrito de Arreján. Serían 4 meses para recoger esas firmas. Una vez se consiguen o se obtienen el 30% Correcto. del padrón electoral, ¿no? De los que estuvieron habilitados en el último... De los que estuvieron habilitados, sí. Hayan votado o no hayan votado, los que estaban habilitados. Una vez se consigue ese número de firmas, entonces se procede a convocar un referéndum revocatorio. Correcto. Un referéndum que entonces, de lograr la cuantificación, entonces posteriormente harían unas elecciones para que cubra el periodo restante las personas que tengan a bien participar. Y en ese referéndum se establece un mínimo de participación para que sea legítima la revocatoria, ¿o no? Es correcto, recordemos que la ley nace en la Asamblea y ellos no se van a tirar la soga al cuello. Para estos efectos, para efectos de diputados hay una diferencia en cuanto a representante y en cuanto a alcalde, que para diputados se requiere el 50% de la participación, volvemos al concepto de los que estuvieron habilitados en la última elección. Okay. A diferencia que para alcalde no se requiere esa cuantificación. Muy bien. Si se logra ese 50% más uno, entonces el Tribunal Electoral procede a declarar la vacancia. Correcto. ¿Y entonces qué ocurre? ¿O el suplente ocupa el cargo o se convocan nuevas elecciones? Bueno, es que lo que pasa es que el pueblo de Arreján está abocado a plantear una revocatoria absoluta. Que incluya al suplente. Correcto. Si el pueblo de Arreján le hiciera solamente para el principal, el suplente asumiría, o la suplente, no sé quién es, si es dama o es varón, soy honesto en eso. Pero lo que está pidiendo el pueblo de Arreján que sea una revocatoria absoluta, similar para la alcaldesa, revocatoria absoluta. Y quiero informar también que me comunicaron conocidos y los amigos de Bacamonte que también se han organizado porque también van a revocar al representante del corregimiento de Bacamonte, que también es de la organización conocida como Vamos.
también se va a ser revocado. Oye, y me queda una inquietud. Si se produce la vacancia absoluta, entonces que el Tribunal Electoral tendría que convocar nuevas elecciones. Correcto, tendría que convocar a nuevas elecciones. Es correcto, de conformidad con el artículo 498 del Código Electoral. Tiene que convocar nuevamente, porque esto aquí podríamos decir que es una gimnasia ciudadana, una participación democrática y más que nada un precedente que va a tener un alcance en el futuro muy importante para todo el país, no Claro, solo pero para Reján. llegar a ese estado requiere primero informar al Tribunal Electoral sobre la intención para iniciar un proceso de recolección de firmas, ¿cierto? Es correcto, ya se hizo una solicitud inicial y se va a hacer otra próximamente en la cual para que esta institución se pronuncie de conformidad con la ley e indique entonces a partir de qué fecha se da inicio a la recolección de la firma para que el pueblo de Arreján se pueda deshacer de estos funcionarios porque han sido muy inoperantes y hay visos de corruptela. Voy a reiterar un solo aspecto. Hoy salió en los diversos medios de comunicación de que el vicealcalde fue sancionado por la ANTAI a razón que tuvo varios familiares nombrados en el municipio y todo el país sabe que en un municipio el que nombra es el alcalde. No sabemos, sería una especulación, si estos nombramientos fueron por un acuerdo, pacto político entre el vicealcalde y la alcaldesa. No podemos obviar que recientemente el vicealcalde, diversos medios de comunicación informaron de que pretendía obtener un préstamo que ellos le habían denominado en la categoría préstamo administrativo por $10,000 con fondos del municipio y la señora alcaldesa lo avaló. Por cierto, la Contraloría lo detuvo, lo revocó. Sí, exactamente. Y no solamente alcanza al vicealcalde, lo que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información también anunció esta mañana son sanciones a la representante de Burunga, que fue denunciada casualmente por contar con personal asignado en la Junta Comunal que no cumplía adecuadamente con sus labores. Y esta investigación de parte de la ANTAI reveló que los informes mensuales presentados por sus colaboradores carecían de supervisión formal como firmas o evidencias que avalaran las actividades reportadas. Según la ANTAI, esa falta de control y supervisión refleja negligencia administrativa y una vulneración del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, concluyendo entonces que la representante de Burunga violó el Código de Ética de los Servidores Públicos debido a su falta de responsabilidad, prudencia y cumplimiento adecuado de su cargo. En el caso de la representante del corregimiento de Burunga, creo que ella es del partido panameñista. Pero en el caso del vicealcalde del municipio de Arreján, que usted se refiere, también fue denunciado por presuntamente tener familiares trabajando bajo su supervisión. La investigación confirmó que durante varios meses esos funcionarios laboraron en dicha alcaldía. Sin embargo, dichas funcionarias mantenían un vínculo familiar cercano con él, lo que configura un claro conflicto de intereses afectando la objetividad y transparencia en sus decisiones administrativas, es lo que dijo esta mañana este comunicado de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información acerca de lo que está ocurriendo allá en Arreján. Con relación a eso que acabas de leer, Antonio y estimado licenciado, habría que ver si la ANTAI va a remitir este expediente a la Fiscalía Anticorrupción. Si estamos hablando que son familias cerca, se tiene conocimiento de estas situaciones, estaríamos hablando presuntamente de tráfico de influencia. ¿Cómo entraron? ¿Bajo qué condiciones? ¿Por qué? Porque el hecho de que sean familias de él. Con relación a la representante de Burunga, habría que preguntarse, desconocemos el expediente, si no había esa fiscalización, escuché negligencia, podríamos estar hablando presuntamente de omisión de deberes públicos. Pero bien importante es manifestar, a nuestro juicio, el señor vicealcalde debería renunciar para allanar el camino de la Junta Comunal Distrital y se pueda aflorar nuevos visos, porque estos son situaciones de presunta corruptela. Y anuncio, el pueblo de Arreján está esperando el pronunciamiento de la ANTAI sobre las sendas denuncias que diversos medios de la localidad han informado a la opinión pública, que tiene denuncia por esas mismas situaciones que la ANTAI hoy sanciona a este vicealcalde que pretendía llevarse un supuesto préstamo administrativo de $10,000 con fondos municipales. Esto, el pueblo de Arreján lo rechaza rotunda y categóricamente.
Bueno, muchas gracias, Abdiel, pues por estar acá con nosotros en Cuarto Poder. Así están las cosas. Vamos a darle seguimiento a ese proceso de revocatoria. Va a estar interesante, sí, porque ¿no? se está retando al sistema con este proceso de revocatoria de mandatos para diputados de la ley de dicen postulación. los seguidores de la alcaldesa que eso es porque ella está tratando de poner orden, ¿no? Eso es lo que dicen. Usted sabe que eso, sobre todo en el área de Veracruz, que ha tratado de poner orden en unos puestos ahí que ocupaban la playa pública. Bueno, el pueblo de Arreán en su amplia mayoría tiene una concepción distinta, a razón que ella vivió toda su vida, que no es una ofensa, de un kiosco de buonería en toda la entrada del colegio La Sierra, donde se vendía pastilla, menta y duro. Reitero, no es una ofensa. En cambio ahora le tumbó a la honorable representante una fondita que quedaba prácticamente más a la orilla de la calle que donde esta señora vivió toda su vida. No estamos diciendo que sea legal esta fonda, estamos hablando que debieron haber buscado una solución armónica, un mercado público, un mercado de las pulgas, para reasignar o reubicar. Con relación a la playa de Veracruz, todas las playas son públicas, todas. No solamente esa playa donde se pretende derrumbar. Voy a dejar una opinión. Contiguo a esa playa hay un hotel que la pregunta es, ¿y esas playas no son públicas? ¿Cuál es la diferencia? Creo que se llama, no recuerdo el nombre y no es importante el nombre. El pueblo panameño sabe a qué nos referimos. ¿Es pública esa playa o no es pública? No dejan entrar a nadie, solamente a los clientes. Y puedo citar un sinnúmero de playas a lo largo y ancho del país donde no dejan entrar a nadie. Entonces, el pueblo de Arreán se pregunta, señora alcaldesa, déjese estar haciendo decretos donde prohíbe que los perros ladren, los gallos canten. Eso no tiene sentido. Además, usted creó una dirección paralela al ingeniero municipal, conocida como Dirección de Obras y Construcciones. Y el pueblo arreaneño, el distrito tiene conocimiento que esta señora, que es amiga suya, por cierto, es ingeniera marítima portuaria y para ese cargo se requiere ingeniero civil o arquitecto. Usted sabe que tiene sendas denuncias de diversos sectores de la comunidad, incluyendo su tía. Entonces, consideramos que el pueblo de Arreán se va a abocar masivamente a recoger esos 30% de la firma para que pueda nuestro distrito aspirar a soñar a mejores días. Bueno, gracias, Abdiel. Una pausa, regresamos aquí en Cuarto Poder. El dirigente de los jubilados nos acompaña también esta mañana. Los jubilados también tienen algo que decir en medio de lo que está pasando con todo el tema de las protestas que han generado la reforma a la ley de la Caja de Seguro Social. Guillermo, cuéntanos. Buenos días. Gracias, buenos días, Tenógenes. Bueno, yo qué puedo decir en relación a las protestas. Que haga un alto, que depongan de parte y parte y se converse sobre el tema. Porque la verdad es que esto está perjudicando a todo el país, no solamente a una o dos provincias, a todo el país y al verdadero pueblo que sale todos los días a buscar el pan, como digo yo. Pero bueno, voy a referirme un poco al tema de los jubilados y pensionados. Nosotros tenemos para el mes de julio ya prohijado un proyecto que modifica la ley 6 de los descuentos a los jubilados. En el mes de abril, cuando se prohibió el proyecto, que es el 226, presentado por el diputado Javier Sucre y consensuado con nosotros, el Movimiento Mundos, ese proyecto busca mejorar pues, todos los descuentos que tienen que ver con los jubilados y pensionados, pero hay dos proyectos más que tratan de la misma materia. Uno presentado por el diputado Ulate, el otro por el diputado González. Ambos son del movimiento Vamos. Ya conversamos con el diputado Ulate, le hicimos aclaración en cuanto a algunos puntos de su proyecto. Vimos mucha anuencia en apoyar el nuestro, porque sin decir que es mejor, sí es un proyecto mucho más robusto, porque lo de ellos no contempla algunos aspectos que son beneficiosos para nosotros, la gente de tercera edad, porque ese proyecto y la propia ley no trata solamente de pensionados y jubilados, trata de todo ciudadano de tercera edad, mujer 55 años o más, hombre 60 años o más.
Otra cosa importante para los pensionados y jubilados, ya conversamos hace 2 semanas con el ministro de la Presidencia. Como Movimiento Mundos le llevamos el proyecto para crear un consejo que analice y revise las pensiones y jubilaciones. Entonces, el compromiso del ministro Orillac fue dar el expediente o el documento a los asesores y nosotros estamos esperando un tiempo prudente para pedir una nueva cita con el ministro y ver en qué quedó el tema. Porque hay que aclarar una cosa a todos los pensionados y jubilados. Crear un consejo para ese análisis no lo podemos hacer como ciudadanos porque ya llevamos el proyecto de iniciativa a participación ciudadana, se nos rechazó porque se establece en el artículo 159 de la Constitución, numeral 12, que esto tiene que ser una iniciativa del Ejecutivo llevada a la Asamblea para que se discuta. Si nosotros logramos, como Movimiento Mundos, estos 2 temas, yo creo que vamos nuevamente a mejorar un poquito, ¿no?, la forma de vida que tiene el pensionado y jubilado en este país. Además de este asunto, Guillermo, el tema de los jubilados es clave en la discusión, más aún porque ellos ven el tema de la Caja del Seguro Social y cuando comenzaron estas discusiones, la amenaza era que si no se hacía nada, al final terminaban afectándose las pensiones actuales. No iba a haber plata para pagar las pensiones actuales, tú lo recuerdas, ¿no? Bien, mira, yo pienso que la ley era necesaria. Hay un punto que es bien importante de parte de los manifestantes. Ya un dirigente magisterial dijo que en el encuentro con la iglesia posiblemente se tocaba el tema de que ellos tienen aproximadamente 40 artículos, creo que es, para conversar respecto a esa ley 462. Porque es que la ley 462 modificó la ley 51 de Don Guido y Atenógenes. Lo que hay vigente hoy es el texto único de la ley 51. Porque la ley fue reformada por la 462. Por ejemplo, en la ley 462, mira, hay un tema que muy poco se toca y que beneficia a todos los pensionados y jubilados. Sobre el tema de los lentes. Tú mandabas a hacer unos lentes y te costaban 200 balboas. El seguro te reconocía el 50% solo de 125 balboas. Era el máximo. Hoy en la ley te reconoce el 50% del costo de los lentes. Entonces, eso es una mejora. Está el tema de los préstamos a los pensionados y jubilados. También está contemplado en el texto único de la ley. Y esos son temas importantes. En cuanto al pago de las pensiones, sí es cierto, el gobierno dice en la ley que va a aportar 966 millones, etcétera, etcétera. Pero hay un tema en la ley que ni los que protestan ni el gobierno han dicho nada. En el artículo 101 de la ley 51, que ahora debe haber cambiado el número, porque él modificó todo, en el numeral 20 hablaba de lo que podía producir la fibra óptica, el 10% iba al seguro social. Y esos son millones y millones, nada más que los funcionarios del propio Ministerio de Economía disfrazan las cosas y le dicen a todos los ciudadanos que eso no produce. Entonces ahí lo que había que hacer era cambiar el texto del numeral y poner cualquier tecnología que se utilice para brindar los servicios de internet y demás, el 10% de ese negocio que entre al Seguro Social o que entre ahora, si se prepara el Consejo Nacional para el análisis a la revisión de las pensiones, para que se nos pueda dar ese ajuste. Nadie ha hablado de ese tema y esos son temas importantísimos. Entonces yo no entiendo. Uno de los temas que ha causado en los últimos días controversia, don Guillermo, ha sido el de la afiliación de los trabajadores independientes, de cómo quedó en la ley, en el texto único de la ley. Y
Hubo incluso un video de un diputado aclarando algunos aspectos que se habían señalado por parte de Felipe Argote y Camila Aybar sobre la obligatoriedad, sobre la multa y sobre otros temas relacionados con los trabajadores independientes. Bien, mira, el trabajador independiente puede acogerse al sistema de retiro por pensión, creo que cotizando un 9.25 de sus ingresos como independiente. También tiene la opción de escoger la parte de enfermedad y demás, pagando otro porcentaje, creo que es 8.25. Entonces, yo no le veo ninguna complicación a ese artículo. Ese artículo está claro. Ahora, no registrarte siendo independiente, que pienso que hace mucho tiempo debía haber sido obligatorio, porque aquí hay mucha gente que hace dinero y no paga absolutamente nada, solo para el bolsillo. Y eso no es correcto. Que la multa sean 100 balboas, ok, pues entonces se puede discutir el tema de la multa. ¿Por qué no se puede discutir? Se puede discutir, pero es que ahí han confundido a la gente diciendo como que es obligatorio, yendo a casi un 18% para poder inscribirte. Y eso no es cierto. El artículo dice que el 9.25 si te vas a coger al tema de la vejez, a la pensión. Y el otro 8.25, si no me equivoco, es si quieres recibir los servicios de servicio médico, medicamento, etcétera. Igual que si te registras, debo suponer que tienes derecho también a inscribir a tus dependientes, a los que sean dependientes 100%. Claro, Entonces, como beneficiario. yo no veo, es que en esta cuestión se ha confundido mucho a la ciudadanía. Y los que hemos leído un poquito el tema del 462, yo que soy consciente de que debe ser una modificación que se aplique. ¿Qué le dijimos con Movimiento Mundos al director de la Caja, licenciado Dino Mon? Ya usted tiene la ley. Estamos dando 6 meses para ver los resultados basados en la aplicación de esa nueva ley. Y hay otro tema muy importante, por ejemplo, la gobernanza. ¿Quién no sabe que en el Seguro Social parte de la debacle fueron las juntas directivas? Fueron los 27 sindicatos que tenemos allá adentro. Eso lo sabe todo Panamá. Entonces yo, como ciudadano, pienso que la ley era necesaria. Que se puedan discutir algunos puntos de la ley, tal cual como dijo el dirigente magisterial, se puede discutir. Para eso está la asamblea. Para eso está la asamblea. Entonces, que buscar mediador, no, señores del gobierno, presidente Mulino, señores manifestantes, hay que deponer y darle la paz a este país. Nosotros queremos tener un país en paz, sobre todo nosotros los viejos de esta patria. Tener un país en paz y que las cosas puedan avanzar. Ya hay una ley, permitan que se aplique la ley y estén vigilantes de lo que se va a hacer. No querían que se diera el 100% de los dineros para el manejo de la dirección, que tiene precisamente en ese 10% cuando vaya a hacer una inversión y demás, ellos no lo van a hacer arbitrariamente porque se antojó Dinomón, el director. Tiene que pasar por la junta directiva y tiene que pasar por la comisión técnica de análisis. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ojalá Dios quiera que ilumine ambas partes, del gobierno y de los manifestantes, y que logremos de una vez por todas conversar y tener un país en paz. Que los muchachos que se están perjudicando en las escuelas, porque llevamos ya 6 semanas con esta, logren de una vez por todas volver a las aulas. ¿Usted sabe lo que va a perjudicar estas 6 semanas a un graduando? Sí, por supuesto. A un graduando sobre todo. Ahora estamos en periodo de vacaciones. Imagínate. Sí, entonces, mire, los niños de kinder, hay muchas escuelas que los educadores de kinder no han asistido. ¿Qué base va a llevar ese muchacho? O ese niño, perdón. Entonces, nada más la que le podamos enseñar en su momento en la casa. Pero para eso está el educador. Recuerden, educadores, dice que ustedes son
los que inculcan la luz en el camino de los estudiantes. Háganlo, háganlo, reflexionen un poco. Señor presidente, baje la guardia. Lo he visto que ha sido un poco más mesurado últimamente, pero una vez tuve que tildarlo inclusive como tío regañón. Esa no es la posición de un presidente. Usted se debe a todo el país. Y a los jubilados y pensionados, pendiente porque en julio inicia nuevamente el proceso de lucha por mejorar lo de los descuentos. Y al ministro Oriac, ya van 2 semanas que conversamos, usted pasó el asunto a la parte legal, en cualquier momento esperamos tener otra reunión y que se pueda crear ya de una vez por todas el consejo para que el jubilado y pensionado no tenga que estar más en las calles, Don Guido y Atenógenes. Se puede dar un ajuste. Mire, dar un ajuste hoy a los que menos ganan de 40 balboas, a los que ganan un poco más de 10 y a los que ganan máxima 5, no significa ni 8 millones de dólares o de balboas. Yo tengo todos esos estudios, entonces yo no entiendo cómo se puede ser a través de tantos gobiernos siempre egoísta con la gente que hicimos este país. Nunca lo he podido entender. Pero ojalá pues que la lucha del movimiento mundo siga teniendo su efecto. Ya tenemos una ley, esperamos tener otras más, ¿por qué no? Y a todos los diputados, en julio vamos por el proyecto de los descuentos a los jubilados. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Bueno, la opinión también de los jubilados en medio de las discusiones a la reforma a la ley de la Caja del Seguro Social. Guido, también quería compartir un video que hizo público más temprano Betseray Richard sobre ya su unión a la bancada de el movimiento Otro Camino. Ya con esto se oficializa por lo menos 2 cosas. Se oficializa por un lado que ahora el movimiento Otro Camino busca hacer una bancada. Hay que ver ahora que comience el periodo legislativo. Y por otro, mira esto, o sea, el movimiento Otro Camino se retira entonces de la bancada de la coalición Vamos, porque recordamos que ellos eran parte de la bancada de la coalición Vamos. Vamos a escuchar lo que dijo Betseray Richard más temprano. Conscientes de la necesidad que tiene el país por una asamblea que represente los intereses de los panameños, como diputados hemos decidido conformar una nueva facción parlamentaria. Sí, una bancada formada por diputados independientes y miembros de MOCA, donde el diputado Betseray Richards, el diputado Ernesto Cedeño Alvarado, el diputado José Pérez Barboni y mi persona, la diputada Grace Hernández, hemos decidido unirnos para transformar Panamá. Como equipo, desde el 1 de julio buscaremos la unidad y los acuerdos necesarios para resolver los problemas que el país demanda. Tenemos la convicción de que este paso nos acerca a lo que los panameños esperan de sus miembros en la Asamblea Nacional: fiscalización, transparencia y las leyes que trabajen por un mejor país. Por una asamblea transparente, seguimos. Bueno, la diferencia más importante entre Betseray Richard y Manuel Chen es que en el caso de Betseray Richard, él no corrió directamente con la coalición Vamos, él se sumó a esa bancada. Correcto. En el caso de Manuel Chen sí corrió por la coalición Vamos. Y ya insisto, aquí vemos 2 anuncios. Uno, el de Betseray Richard, que ahora formará bancada con el movimiento Otro Camino. Y 2, el del movimiento Otro Camino, que yo asumo que al ellos ya tener una bancada, salen del apoyo de la bancada de la coalición Vamos. O sea que la coalición Vamos queda con 18, porque ya no se puede contar con Manuel Chen, ni con Betseray, ni tampoco con los 3 diputados de la coalición Vamos. Sí. No sé qué pasará con Patsy Lee, que creo que era diputada del PP y que también estaba apoyando la coalición Vamos. Si ella decidiese quedarse, serían entonces 19, pues. Interesante. Ahora, falta ver que esa conformación de esta bancada tenga la aquiescencia, la presidencia de la Asamblea, porque las bancadas se conforman en la primera legislatura. Exactamente, eso quedó claro en la pasada Asamblea, así es. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, y esa fue la interpretación de la pasada Asamblea. No sabemos cuál será la interpretación de la nueva Asamblea y lo que decida la Junta Directiva, porque creo que al final es una decisión creo que es una decisión del Pleno, Guido, una decisión del Pleno que debe decidir entonces si el movimiento Otro Camino puede conformar bancada o no, aunque ya haya pasado la primera legislatura. Vamos a ver qué va a pasar, pero
Ya aquí se decanta entonces y lo que viene va a ser interesante para este nuevo periodo legislativo, Guido. Oye, ya salió el comunicado de los gremios periodísticos condenando la agresión contra periodistas en Bocas del Toro y es suscrito por el Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí. Dice el comunicado: exigimos deponer la violencia como forma de protesta y que prevalezcan los métodos pacíficos para construir la sociedad justa que todos los panameños queremos. Además, solicitamos a los organismos de seguridad contribuyan a mantener la paz y el orden público, respetando y protegiendo a quienes, por su función, están llamados a realizar coberturas de difícil situación como las que vivimos en el país. Tal como señala la declaración de Chapultepec, el gobierno debe tomar medidas efectivas para salvaguardar el trabajo de los comunicadores y, entre otros temas, establece este comunicado del Consejo Nacional de Periodistas, el Fórum de Periodismo por la Libertad de Expresión, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí, la Apache, que también firma este comunicado. Bueno, así terminamos aquí en Cuarto Poder este día. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la programación regular. Hasta mañana.